Hola y bienvenidos a Tecnologería I+D, un programa de la red La Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar sobre la ingeniería neuromórfica y sus aplicaciones. Y para ello contamos con Alejandro Linares y Ángel Jiménez, ambos profesores de la Universidad de Sevilla, miembros de la Unidad de Excelencia SCORE y del Grupo de Investigación de Robótica y Tecnología de Computadores. Muy buenas, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy bien. Hola, muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hemos empezado el episodio con una pequeña palabrota, ¿no? Eso de ingeniería neuromórfica. Lo primero de todo habrá que definirlo, ¿no? ¿A qué nos referimos con ingeniería neuromórfica y de dónde sale, ¿no? ¿Qué lo motiva? Bueno, pues la ingeniería neuromórfica básicamente lo que coge es inspiración sobre el sistema nervioso y sobre el cerebro, más concretamente de los mamíferos, para intentar imitar cómo la información es procesada por este magnífico sistema que tenemos todos, ¿verdad? E intentar aplicarlo para resolver problemas cotidianos de ingeniería, ¿vale? Entonces, la principal diferencia es en cómo se codifica la información, que como podemos vislumbrar, el sistema nervioso está compuesto por neuronas y solamente entiende de impulsos nerviosos. Entonces, lo primero que hace la ingeniería neuromórfica es codificar esa información en impulsos nerviosos para luego intentar procesarla con una menor latencia y con un muy bajo consumo, que son las grandes ventajas que tiene ahora mismo por lo que se está haciendo tan famosilla, ¿no? Bueno, existe también un gran contraste actualmente entre las capacidades tecnológicas de los dispositivos actuales y aquellas cosas que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, la capacidad de navegación o de visión de un robot actualmente son muy inferiores a los que hace pues cualquier ser vivo, cualquier insecto, cualquier animal. Entonces, ahí la ingeniería neuromórfica lo que busca es intentar estudiar y comprender cómo la hace la naturaleza para poderlo aplicar a la tecnología y poder, pues, en cierta medida, mejorar lo presente. Así que solemos decir en nuestro ámbito que nuestro objetivo es doble: mejorar la tecnología como comento, y también pues intentar comprender mejor qué es lo que ofrece la biología o cómo la biología ha dado solución a esos problemas cotidianos de los seres vivos. Muy bien. Bueno, en este episodio hablamos de algo parecido a otro episodio anterior que grabamos también con Agustín Riscos sobre computación bioinspirada. En este caso nos estamos aterrizando más a los dispositivos, ¿no? Que también están de alguna forma bioinspirados, ¿no? en esa naturaleza. ¿Cómo funcionan los dispositivos en base a esta idea, ¿no? De estos dispositivos neuromórficos? Sí, bueno, es cierto que la computación bioinspirada o la computación natural está relacionada con la ingeniería neuromórfica, porque los neuromórficos no son solamente los ingenieros de bajo nivel que hacen esos dispositivos, esos cacharritos como nosotros, ¿no? Que en nuestro caso, sino que también están los que matemáticamente pues hacen los modelos y dicen cómo se debe comportar esa neurona matemáticamente, o que están los biólogos y los neurocientíficos que miran cómo se comporta en realidad ese sistema nervioso, hacen sus medidas y le dan la información, digamos, a los que modelan. Nosotros en nuestro grupo estamos como que al final, ¿no? Como tú bien dices, en los cacharritos. Entonces nosotros intentamos implementar con circuitos ese estilo de procesamiento de la información basada en pulsos. Usamos desde microcontroladores, pasando por FPGA, y ahora últimamente nos estamos tirando a la piscina de hacer ASICs, de hacer chips integrados, ¿no? Pero bueno, la idea básica es esa, es con impulsos de poca corriente intentar hacer el procesado evento a evento. No es como en las cámaras que tú tienes un conjunto de píxeles y hasta que no te llegan todos juntos en un frame no puedes empezar a procesarlo, sino que en las cámaras neuromórficas, por ejemplo, las retinas neuromórficas, cada píxel trabaja de forma independiente a los demás. Cada vez que ese píxel detecta un pequeño cambio de información, envía un impulso nervioso, uno o varios.
pues el sistema electrónico que usamos nosotros para procesar esa información no espera a recibir un número determinado de impulsos para tomar una decisión, sino que impulso a impulso va acumulando un poquito del resultado de la ecuación, digamos, ¿no? del algoritmo de procesamiento. De manera que la latencia es súper baja. Y además tiene una gran ventaja, que es que realmente la computación solo se produce cada vez que se produce un impulso. De tal manera que si no hay actividad o no hay excitación, no hay impulso. Como no hay impulso, no hay computación. Y al no haber computación alguna en ese momento, pues lo que conseguimos es tener un gran ahorro de energía. A diferencia de un procesador que siempre está ciclo a ciclo viendo si tiene algo que hacer y haciéndolo en consecuencia, en este caso digamos que el circuito está latente y solo cuando hay actividad disparada por algún cambio en la información, entonces cuando el circuito realmente procesa, intenta dar una salida y, como comentaba, pues minimizando al máximo el consumo energético. Muy bien. Y bueno, y en cuanto a los dispositivos concretos que implementan esta idea, ¿qué tipo de dispositivo, con qué tipos de dispositivos trabajáis hoy en día que podáis aplicar en este ámbito? Bueno, cada vez hay más dispositivos y van surgiendo vamos encontrando pues múltiples aportaciones por parte de los grupos de investigación. Nosotros, como os comentaba Alejandro, pues sobre todo trabajamos con lógica programable, con dispositivos tipo FPGA, con microcontroladores, y en este, digamos, último año y medio, últimos 2 años, pues nos hemos intentado lanzar a la piscina a construir chips a medida, ¿vale? Hacer lo que son ASIC. A grandes rasgos, pues podemos encontrar, por un lado, lo que son dispositivos sensores, que son aquellos que captan la información del entorno, imitando, pues, en cierta medida cómo funciona la biología. Capas de procesamiento, pues, que a lo que están destinadas a recibir la información de los sensores e intentar, pues, buscar una respuesta. Y normalmente en el otro extremo de la cadena, pues nos encontramos sistemas de control motor, que son mecanismos que son capaces de controlar actuadores robóticos, imitando a cómo lo hacemos nosotros. Y un poco en medio de todos ellos, pues nos encontramos equipamientos de desarrollo, enfocados pues a la toma de parámetros, a la depuración, a la monitorización y demás. Volviendo un poco al tema de los sensores, yo creo que hay una parte ahí muy curiosa en cómo son los sensores neuromórficos, porque, como ya te digo, no son sensores tradicionales, sino que son sensores apoyados en cómo resolvemos los seres vivos esas tareas. De hecho, existen, digamos, 2 grandes familias, donde por un lado están lo que se llaman las retinas, que son las cámaras de visión, pero que en vez de tener una estructura de píxeles donde los píxeles se van escaneando, lo que implementa en cada píxel son modelos de las células de nuestra retina, y en base a los distintos cambios de luminosidad, pues van emitiendo impulsos nerviosos. Y por otro lado, también nos encontramos las cócleas, que no son más que sistemas de captación de sonido, donde en vez de solo encontrarnos un micrófono que envía pues una serie de palabras digitales con determinada cadencia a un computador, pues las cócleas lo que imitan es el comportamiento del oído interno y son capaces de generar un tren enorme de pulso que haría como, digamos, las veces de la información que fluye por el nervio auditivo. Luego, respecto a lo que es esos elementos que son capaces de procesar la información neuromórfica, es cierto que nosotros intentamos desarrollar los algoritmos con circuitos específicos, como hemos dicho antes, con microcontroladores, con sistemas de lógica programable como son las FPGAs o incluso con chips. Pero que ya hay empresas que se están metiendo en este mundo y que están sacando sus propios prototipos. Por ejemplo, IBM tiene un chip que sacó en el 2014 y que todavía se usa en investigación únicamente, que se llama el True North, que es un array de neuronas analógicas, pero que procesan la información en entorno pulsante. Luego Intel se ha sumado a esto y de hace un tiempo a esta parte pues ha creado un chip basado en arquitecturas x86 por dentro, pero que de forma digital está orientado a trabajar con información pulsante. Tiene un conjunto de librerías, tienen incluso unos simuladores en la nube y tal. Ese chip se llama Loihi. Nosotros tenemos un pequeño convenio de colaboración con Intel para usar ese chip Loihi para conectarlo a nuestra cóclea para FPGA y para ASIC que tenemos, y también para conectarlo a nuestros robots, que todos se controlan de forma pulsante, a diferencia de la robótica tradicional.
Entonces te quiero decir con eso pues que hay bastante impacto hoy día en el entorno industrial y que nos vamos a tener que ir acostumbrando a ver este tipo de productos cada vez más cercanos. Está claro, sí. Bueno, y vosotros, aparte has mencionado algunas de las cosas, ¿no?, en las que trabajáis directamente, esos convenios que tenéis con empresas importantes y demás. ¿Qué cosas concretas, ¿no? Cócleas también, que creo que habéis mencionado, ¿verdad? Que estáis trabajando. ¿Qué otras cosas desarrolláis, ¿no? ¿O en qué os estáis centrando ahora mismo vuestra investigación en el grupo? Sí, pues básicamente podíamos reducirla a tres grandes bloques en lo que se refiere a neuromórfico. Todo lo que refiere al procesamiento de audio, desde el propio sensor en sí mismo hasta pues, luego implementar algoritmos biológicos en el entorno pulsante. Todo lo que se refiere a robótica, tenemos ahora un proyecto europeo en el que estamos desarrollando eso junto con otros socios europeos, ¿verdad? Y donde la idea es controlar un brazo robótico, pero que los motores atiendan a pulsos, no a señales digitales de modulación en anchura de pulso ni nada por el estilo, ¿no? Y un tercer bloque, que es un poquito más difuso, pero también muy extenso, es el procesamiento en sí mismo. Entonces aquí entraría a adaptar todo lo que es la inteligencia artificial al entorno pulsante. Todo el mundo, vamos, seguro que muchos de los que nos oyen conocen lo que son las Spiking Neural Network, son redes neuronales pulsantes. Bueno, pues a partir de ahí tú puedes generar o puedes convertir, digamos, cualquier algoritmo de aprendizaje profundo en el entorno pulsante. Y entonces ese es un ámbito que está en auge. A empresas como Samsung, que también hemos tenido alguna colaboración, se han interesado mucho en este tipo de algoritmos, ¿vale? Y en los proyectos estos que estaba comentando, el núcleo, digamos, va en torno a estos algoritmos de procesamiento pulsante de aprendizaje, ¿no? Para poder, por ejemplo, en el robot, pues, para poder planificar si en una trayectoria hay un obstáculo o hay que corregir algún error. Claro que no es solo, ni muchísimo menos, construir los dispositivos, sino además que funcionen adecuadamente, ¿no? Efectivamente, y eso es una pata fundamental, está claro. Claro, claro. En el ámbito de la robótica merece la pena comentar que, bueno, otros grupos cuando trabajan con robots directamente se van a una tienda, a un proveedor, les gusta ese robot cumple con sus expectativas, lo compran, instalan los drivers, las librerías las usan, generan un código y ya funciona. En nuestro caso no. En nuestro caso tú compras el robot y tienes que comprar un robot con los motores, el esqueleto y los cables colgando. Y ahora tienes que llegar tú con tus circuitos, ponerlos en tus FPGA, conectarlo a tus cables y empezar desde cero para que ese robot atienda a las órdenes por pulsos que nosotros le queremos dar. ¿Vale? Entonces, bueno, yo espero que en poco tiempo podamos empezar a ver en el mercado robots pensados para control pulsante. Muy bien. Bueno, no sé si entrar quizá en un poco más detalle de algunos de los dispositivos concretos que habéis hablado, como es el de las cócleas neuromórficas, ¿no? Que estáis trabajando bastante en ellas. Si nos podéis comentar, no sé, Ángel, un poco más en detalle en qué se basan esas cócleas neuromórficas o cómo funcionan internamente. Bueno, las cócleas neuromórficas lo que intentan es imitar de la forma más biológicamente plausible el comportamiento del oído interno. Básicamente, nuestro oído interno, que todos conocemos por su forma característica de caracol, está formado por una membrana que se llama la membrana basilar. Esa membrana lo que hace es que es sensible o vibra a determinadas frecuencias de audio. Y pegada a esa membrana, pues hay unas células que se llaman células ciliadas del oído interno que son capaces de detectar esas vibraciones y en base a esas vibraciones, pues generar un torrente de pulso. De tal manera que nosotros lo que buscamos en nuestros sistemas basados en FPGA es implementar en lógica programable estos modelos. De tal manera que nosotros excitamos de alguna manera nuestro modelo de la membrana basilar y nuestro modelo de las células ciliadas del oído interno pues son capaces de generar pues unos trenes de pulso que de alguna manera codifican las distintas bandas de frecuencias del sonido. Y
¿Qué sois capaces de hacer con eso, ¿no? En qué se podría aplicar esas cócleas, no sé, en problemas del día a día o en problemas industriales en donde se puedan aplicar ese dispositivo? Pues en ese sentido tenemos muchos frentes abiertos. De hecho, tenemos ahí pues varias personas pues trabajando en el procesamiento de sonido, ya que este trabajo no solo ha sido el desarrollo del propio sensor y su mejora continua, sino en tener la capacidad de recoger toda la información que suelta el sensor y utilizarla para algo como bien comenta. En ese sentido, pues una de las primeras aplicaciones que yo creo que nos resulta evidente es el procesamiento del habla humana, es pues tener la capacidad de dotar pues un sistema electrónico de reconocer qué se le está hablando y poder actuar en consecuencia. En ese sentido, pues grandes empresas han desarrollado pues tecnología muy potente para precisamente hacer procesamiento del lenguaje hablado, ¿no? Como por ejemplo todos conocemos Alexa o Google Assistant. Sin embargo, esos sistemas que son, digamos, sistemas fríamente digitales, actualmente pues tienen muchas carencias. Primero, no son capaces de procesar en local. Necesitan recoger la información, enviarla a una nube, y una nube súper potente con un consumo ingente de potencia, pues llevar a un resultado, ¿no? Luego, por ejemplo, tampoco son capaces de diferenciar entre hablantes. Si tú estás intentando darle un comando a Alexa y alguien está hablando en la sala, es que la Alexa, la pobre, se hace un lío tremendo. Y además, cuando cuando son capaces de reconocer que se le está hablando, la información que reconocen está completamente descontextualizada. Es decir, cuando mantengo una conversación contigo, pues tu cerebro está reconociendo las palabras en el contexto de la conversación que estamos manteniendo. De repente no pega un salto y salta una palabra parecida que no tiene nada que ver con la conversación. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando en la implementación de capas de procesamiento pues, que vayan dando soluciones a estos problemas y vaya mejorando el estado del arte. Otra aplicación muy enfocada a la robótica que tenemos es el tema de la ecolocalización, ya que nosotros somos capaces de posicionar en el plano horizontal y vertical un sonido tal y como lo vamos escuchando, ¿vale? Gracias pues, a determinados modelos biológicos que tenemos en nuestro cerebro, son áreas de nuestro cerebro conocidas como la oliva superior y la oliva inferior, y se implementan distintos modelos biológicos para poder determinar cuál es el origen del sonido. Con los sistemas digitales tradicionales, hacer estas aplicaciones de ecolocalización son súper costosas, hacen falta una gran capacidad de cómputo, en consecuencia con unas latencias importantes y además, bueno, pues un consumo de potencia nada desdeñable. Sin embargo, en estos sistemas pulsantes es súper curioso, porque es que la ecolocalización se hace pues casi instantánea y con un consumo de potencia bajísimo. Simplemente se van comparando los pulsos que salen de un oído con los que salen de otro, se van haciendo una determinada correlación súper sencilla entre ambos y tenemos capacidad de determinar cuál es el origen de un sonido con una precisión, además, bastante alta, lo cual es uno de los ejemplos que te ponía al principio, que contrasta con lo que somos capaces de hacer los seres vivos con las limitaciones de los sistemas digitales actuales. Y en esa línea, pues trabajamos, digamos, intensamente. Tenemos múltiples doctorandos trabajando en ello, hemos leído varias tesis y continuamos en esta línea. Y por último, simplemente destacarte un trabajo que hicimos hace unos años y fue buscando aplicaciones para la cóclea, pensando en cosas que somos capaces de hacer los seres humanos escuchando e intentar pues llevárnoslo, digamos, a nuestro campo de la ingeniería neuromórfica. Y entonces, en ese sentido, encontramos por internet un challenge, un reto, que consistía en detectar soplos del corazón, tal y como hacen los cardiólogos, escuchando el corazón y son capaces de detectar anomalías, ¿vale? Uh-huh. Y tenemos una publicación muy, vamos a decir, muy potente en ese sentido, donde ganábamos el Challenger. Conseguíamos superar por un poquito al campeón. Desgraciadamente, ¿vale? Los resultados de este trabajo los obtuvimos un par de meses después, pasado el Challenger, y no pudimos participar. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que tiene una gran cantidad de citas y ha sido pues, una aplicación práctica, bastante práctica, de esta tecnología. Muy interesante, sí. Bueno, y
aparte de esos que habéis comentado, ¿no? ¿Qué otras ventajas ofrece la ingeniería neuromórfica en ámbitos como la robótica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El pasar a la actuación, ¿no? El tener actuadores también ahí. ¿Qué ventajas ofrecería la ingeniería neuromórfica ahí? Bueno, las hemos comentado realmente, José María, porque esas principales ventajas que tiene la ingeniería neuromórfica, que es el bajo consumo de energía y la corta latencia, digamos, de respuesta, pues se trasladan directamente a la robótica. Es decir, el hecho de que tú, para procesar la información de los sensores, no necesites tanta latencia para recolectar esa información en un fotograma o en una cantidad en un buffer o lo que sea, para luego procesarla, sino que conforme se va produciendo la vas procesando, pues te quita mucha latencia para la hora de dar una orden a ese robot. Si además el algoritmo de control en lazo cerrado que tú tengas para un robot, por ejemplo un brazo robótico, un motor cualquiera de sus articulaciones, lo haces de esta manera, pues claro, su tiempo de respuesta es inmediato, es decir, es que no... Entonces, eso te ahorra mucho. La otra característica que comentábamos antes, que cuando no hay información, no hay pulsos, te lleva a la otra gran ventaja, y es que consumes poco. Porque si no hay pulsos, no tienes que procesar, no tienes que actuar, pues entonces reduces mucho tu consumo. Y esto trae consigo una ventaja fundamental, que es el acercar lo que hoy se conoce con los términos de Edge Computing o Edge AI, acercarlo directamente al mundo de la robótica, de manera que tú, cosas que antes a lo mejor requerías pues de o unas baterías más potentes o de una conexión a la red eléctrica pues siempre, pues ahora lo puedes hacer con unas baterías, puedes reducir el tamaño de tu robot en un momento dado y puede durar muchísimo más tiempo, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en una demostración con estos sistemas neuromórficos en las que, bueno, hacemos una simple demostración de que un robot móvil pues es capaz de ir navegando por los pasillos y conforme va visualizando señales de tráfico, de señal obligatoria a la derecha, señal obligatoria a la izquierda, un stop, o directamente se tropieza con un peatón y detecta que están pasando unas piernas, pues que en muy corto periodo de tiempo pues se detenga o obedezca a esa orden, ¿no? Y además pues que las baterías le duren un tiempo razonable, lo suficiente para poder hacer una tarea pues útil, ¿no? Dentro de un edificio, dentro de algún otro entorno, una fábrica o algo así, ¿vale? Pues sí, pues un futuro bastante prometedor el de esta técnica, ¿no? Esta ingeniería neuromórfica. No sé si hay alguna cosa más que queráis comentar sobre el trabajo que estáis haciendo. Yo quería comentar lo que sería un poquito un sueño que tengo yo, que a lo mejor no está tan lejano, pero bueno, que sí que me gustaría verlo antes de jubilarme. Y es, dentro de la robótica, siempre he estado hablando de eso, de robots móviles o brazos industriales, pero hay otro campo que está en relativo auge, que es el tema de los exoesqueletos o de las prótesis incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, podemos pensar, oye, pues tenemos los algoritmos que son capaces de procesar pulsos. Tenemos los controladores que son capaces de actuar sobre motores o sobre músculos en un momento dado en formato pulsante. Entonces, ¿seríamos capaces en un futuro de hacer que con un Brain Computer Interface, es decir, un casquito de estos que te lee el pensamiento, ¿verdad? ¿Seríamos capaces de extraer de ahí o de codificar de ahí lo que son las órdenes para que tu brazo se mueva en un sitio, otro, alcance un objeto, lo que sea? Y si ese objeto es muy pesado, tú puedas tener un armazón, digamos, un exoesqueleto que te multiplique a ti la fuerza y que tú no te des cuenta de que lo estás llevando porque tienes esa baja latencia y puede ir operado por baterías porque tienes bajo consumo. Eso sería una cosa que a mí me gustaría ver en algún momento en mi carrera. Muy bien. Bueno, mi objetivo es más mundano. Yo desde que tenía 10 años quería tener un Terminator, ¿vale? Y por eso la ingeniería neuromórfica. Bueno, se parece un poco a Iron Man, ¿no? También lo que comentabas, ¿no? Quizá, ¿no? Ese tipo de exoesqueleto.
Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que hay mucho camino por delante hasta llegar ahí, pero sin duda es muy prometedor toda esta técnica y seguro que esperemos que lo veamos, ¿no? Antes de poder jubilarnos, como dices, Alejandro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, Ángel, Alejandro, por haberos prestado a esto. Y gracias a ti, José María, por invitarnos. Sí, muchas gracias. Es un placer. Y nada, ya simplemente para terminar, pues deciros las fórmulas de contacto, que nos podéis contactar por correo en hola@tecnologería.com, en Twitter o Facebook buscándonos como Tecnologería, en la web tecnologería.com también podéis comentarnos o suscribiros a iBooks, iTunes o YouTube. Queremos por último agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto plan propio de investigación.